Buenas tardes, estaremos conversando sobre las teorías del origen de la vida y sus reinos. En las teorías del origen de la vida tenemos la teoría creacionista, tenemos la teoría de la panspermia, la teoría del físico-químico, la teoría del caldo primordial y la teoría de la hidrotermia. A su vez estaremos hablando de los reinos, que son las clasificaciones taxonómicas de las especies. Contamos con el reino Fuji, contamos con el reino Plantea, el reino Geobacterias, el reino de las arqueobacterias y el reino animal. Mi equipo está conformado por Yuleidi Guerrero, Mariana López y Aniuska Hidalgo. Mi persona quien estará presentando estas teorías, Alfredo Sequera. Comenzamos con la teoría del origen de la vida, como lo es la teoría creacionista, la cual contempla que es una ideología o creencia que afirma que la vida y el universo fue creado por Dios. Se basa en la existencia de un ser fuera de este mundo natural. También tiene creencias de que los seres vivos son demasiado complejos para hacer una evolución de la ciencia. Los representantes de esta teoría, es difícil determinar un representante, ya que es todo un sistema eclesiástico que perdura hasta nuestros días, donde los primeros registros del Génesis datan del siglo XII a.C. También tenemos fechas del siglo XII a.C. y del siglo XI a.C. Esta teoría da por entender de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza, como lo dicen las escrituras bíblicas, por un ser supremo, que no fue una evolución científica como las presentan las otras teorías. Contamos también con la teoría de la panspermia, ¿verdad? Los postulados. La hipótesis de la panspermia propone que las formas de vida microscópicas pueden sobrevivir a los efectos del espacio, extremofilios, y estos pueden quedar atrapados en desechos expulsados al espacio después de colisiones entre cuerpos del sistema solar. Algunos organismos pueden viajar inactivos durante un periodo prolongado de tiempo antes de colisionar de manera aleatoria con otros planetas o mezclarse con discos protoplanetarios. En determinadas circunstancias, luego del impacto se pueden prestar las condiciones ideales en la superficie de un planeta en el cual los organismos sobrevivientes se activen y empiecen a colonizar su nuevo ambiente. El representante de esta teoría tenemos a Hermann Richter en fecha 1865-1908. Esta teoría nos hace referencia a lo que es el Big Bang, donde habla sobre que el origen de la vida da inicio luego del choque de dos planetas. Pasamos a la teoría físico-química. En los postulados tenemos a que establece que al combinarse condiciones de la atmósfera con factores físicos como las altas temperaturas del ambiente, se produjeron reacciones químicas entre moléculas que produjeron las primeras moléculas orgánicas complejas, constituyentes de los primeros seres vivos. La teoría físico-química hace referencia a la atmósfera como medio utilizado para la creación de vida. El representante Willard Gibbs, 1876, ¿verdad? Esta teoría nos da a entender, la teoría física química nos da a entender que sin atmósfera no podríamos haber evolucionado o no se podría haber originado la vida en el planeta, ya que por medio de la atmósfera, ¿verdad?, tenemos todo lo necesario para que los microorganismos
y las primeras moléculas orgánicas complejas dieran paso a la evolución. Estamos aquí con la teoría del caldo primordial, ¿verdad? Que plantea que el caldo primordial plantea los compuestos orgánicos simples que se acumularon en un caldo en las primeras masas de agua, con mayor concentración en las líneas costeras. Estos compuestos se fueron combinando entre sí, dando lugar a polímeros más complejos para formar proteínas, ácidos nucleicos y otras moléculas a partir de los cuales surgió la vida. Tenemos como el representante principal, ¿verdad?, un precursor de esta teoría, Alexandr Ivanovich O'Brien, en 1920, ¿verdad? Dentro de esa teoría, quien realizó los primeros trabajos de investigación con experimentos con referente a la teoría del caldo primordial fue Stanley Miller, junto a Harold Urey y Leslie Orgel, ¿verdad? El experimento de Miller plantea la atmósfera primitiva era rica en amoníaco, metano e hidrógeno. Los procesos químicos en la superficie terrestre, las temperaturas elevadas y las descargas eléctricas en la atmósfera, incluyendo la radiación ultravioleta, podrían haber producido moléculas orgánicas de la vida. Estas moléculas podrían haber evolucionado y formado estructuras más complejas como aminoácidos y proteínas, precursoras de las moléculas de ARN y ADN. El experimento consistió en recrear las condiciones de la Tierra primitiva, donde se precipitaron sustancias inorgánicas sometidas a calor y a descargas eléctricas y a un ciclo de 7 días y a un ciclo de evaporación y condensación, y al cabo de 7 días comprobaron que pueden formar moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas en simples condiciones ambientales adecuadas. Esto presenta el inicio de la abiogénesis experimental. Recordemos que Stanley Miller puso a prueba la teoría del caldo primordial, ¿verdad?, con este experimento. Tenemos la teoría de la hidrotérmica, que postula que la vida podría haber comenzado a partir de aberturas submarinas o respiradores hidrotermales debajo del mar, desprendiendo moléculas ricas en hidrógeno que fueron la clave para el surgimiento de la vida terrestre. Este tipo de ambiente tiene formaciones submarinas ricas en energía química y térmica. Mantienen con vida a ecosistemas complejos bajo del agua. En el fondo de los océanos existen ecosistemas complejos donde Corliss descubrió vida pese a que se consideran regiones frías, oscuras, desoladas e independientes. En uno de los representantes principales tenemos a John Corliss, 1977. Es importante acotar de que en las teorías de la panspermia, caldo primordial, la teoría de la hidrotérmica, todas plantean la evolución del ser humano a partir de moléculas, a partir de que se presenten las condiciones necesarias donde se encuentran esas moléculas para que evolucionen. Continuamos con clasificaciones de las especies o reinos. Comenzaremos con la clasificación taxonómica de las especies, que es
el reino Fungi. Grupo de organismos eucariotas que incluyen los hongos como levadura, moho y seta. Son heterótrofos. Obtienen los nutrientes mediante la absorción de sustancias orgánicas. Se reproducen mediante esporas, que son células reproductivas. Las paredes celulares son muy características. Es por esto que se sacaron del grupo de las plantas, porque tienen quitina. Está formado por el anillo, sombrerete o pie, base de hongo. Algunas especies tienen marcado las escamas. En este reino los hongos disfrutan de una gran variedad de formas adaptados al medio ambiente. Crecen en distintas formas, crecen como copa, como estrella, y tienen la capacidad de crecer en toda clase de condiciones climáticas. Su importancia: los hongos saprófitos son organismos que se alimentan de organismos muertos en materia orgánica. Son descomponedores y reciclan los organismos muertos en la cadena alimenticia. Participan en la formación primaria de los suelos y contribuyen a la fertilidad y estabilidad de los ecosistemas. Favorecen el crecimiento de las plantas y su diversidad, así como la captura de carbono y la mitigación del cambio climático. Es una fuente de alimentación para muchos animales vertebrados e invertebrados. Son fundamentales para nuestra supervivencia y bienestar. Son utilizados en el campo de la medicina, la farmacéutica, gastronomía. Cumplen con funciones que son de gran importancia para el medio ambiente. También tenemos que acotar que de este reino Fungi solamente un 5% de la variedad de un 100% está conocido. Tenemos también, ¿verdad?, el reino Plantea. El reino Plantea, en sus características principales, son organismos pluricelulares eucariotas, tienen un núcleo definido, fotosintéticos, sin capacidad de desplazamiento pero sí de movimiento. Tienen pared celular, por lo tanto tienen celulosa que les da resistencia a las plantas, siendo más fuertes. Cumple funciones vitales en decir, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Vacuola grande para almacenar agua. Son productoras porque producen alimentos para todos. Obtienen la energía de la luz del sol bajo el proceso de la fotosíntesis. A través de la clorofilia presentan en los cloroplastos. La clorofilia es la que permite realizar la fotosíntesis, ¿verdad? Tenemos una variedad muy grande. Se reproducen de forma sexual y asexual. Sus órganos reproductores generan embriones multicelulares. Tienen una gran diversidad de formas y tamaños y se adaptan al medio ambiente. Tenemos como importancia, la vida del ser humano depende de gran medida del mantenimiento y equilibrio de este reino. Este reino produce el oxígeno que necesitamos, son fuente de alimento, formando la base de la cadena alimenticia, ya que son los productores primarios de muchos ecosistemas. Tenemos el reino de las geobacterias, que tiene como característica principal: las geobacterias tienen una importancia potencialmente crucial en el futuro de la energía y el medio ambiente. Sus capacidades de descomponer desechos y convertirlos en electricidad sin emisiones de gases de efecto invernadero pueden revolucionar la industria energética. Por otro lado, las geobacterias también tienen un potencial muy importante en el proceso del desarrollo de los nuevos sistemas de reciclaje. En la importancia, podemos decir que las geobacterias tienen una importancia potencialmente crucial en el futuro de la energía y el medio ambiente. Su capacidad de descomponer desechos y convertirlos en electricidad sin emisiones de gases de efecto invernadero pueden
revolucionar la industria energética. Por otro lado, las geobacterias también tienen un potencial muy importante en el proceso de desarrollo de nuevos sistemas de reciclaje. Tenemos el reino de las arqueobacterias. En sus características principales dicen que las arqueobacterias son un tipo de bacterias que viven en ambientes con altas temperaturas y baja disponibilidad de oxígeno. Estas bacterias se diferencian de otras clases de bacterias porque poseen membranas celulares especializadas con capacidad de transportar electrones y átomos de hidrógeno. Otro potencial uso de las arqueobacterias en la producción de energía. Estas bacterias tienen la capacidad de transformar desechos orgánicos como la madera, desechos de comida o residuos agrícolas en etanol, que pueden ser usados como un combustible. En la importancia de las arqueobacterias tenemos que tienen una gran importancia a nivel ecológico, ya que juegan un papel importante en el ciclo de nitrógeno y en la producción de biopolímeros. Las arqueobacterias también tienen un papel importante en el mantenimiento de la salud del suelo, ya que ayudan a reducir el contenido de compuestos tóxicos como azufre, nitrógeno, y esto ayudaría a mejorar el crecimiento de las plantas. Por último tenemos el reino animal. En su característica principal tenemos que una de las características claves del reino animal es que los miembros de este reino son todos organismos eucariotas, o sea, que sus células poseen un núcleo. Los animales también son heterotróficos, es decir, que necesitan consumir otros organismos o sus desechos para obtener los nutrientes necesarios para sobrevivir. El reino animal es ampliamente diverso y los miembros más pequeños de este reino, incluyendo los protozoarios, que son un grupo de organismos animales unicelulares. Los miembros más grandes del reino animal incluyen los mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. También hay algunos animales invertebrados grandes como los escorpiones, arañas, las víboras, los reptiles y las abejas. Una de sus importancias el reino animal es uno de los reinos más importantes de la Tierra, ya que muchos animales juegan un papel importante en la cadena alimenticia y en la fertilidad de los suelos. También son la base de una gran parte de la biodiversidad de la Tierra, ya que son una gran fuente de especies de aves, insectos, moluscos y otros seres vivos. Además, son esenciales para la supervivencia del ser humano y su bienestar. Muchas gracias.